que va a tener linfocitos, va a tener células plasmáticas y va a tener unas células de tipo epitelioide, que eso va a estar en la parte periférica del granuloma. Y también va a presentar unas células gigantes, las células de Langhans. Entonces, esto es un proceso inflamatorio crónico de tipo tuberculoso. ¿Aló? ¿Alguna pregunta acerca de esta lámina? Entonces, si nosotros leemos lo que tenemos acá, por estas formaciones, vamos a tener que esto es un pulmón. Estos son los alvéolos y en el pulmón se encuentra este granuloma. Y casualmente a la tuberculosis se le define como un proceso inflamatorio crónico granulomatoso, con presencia de necrosis gaseosa central, que es esta parte de acá, y vamos a tener lo que corresponde a las células epitelioides alrededor del granuloma. Como ustedes saben, esta misma descripción es igual para cualquier parte del cuerpo humano. La tuberculosis es una enfermedad que se presenta a todo nivel del cuerpo y a toda edad. Sobre todo se presenta en mayor intensidad en personas que tienen problemas inmunológicos. Vamos a ver que el diagnóstico acá sería el pulmón. Estamos viendo los alvéolos. Vamos a ver que es un tipo de lesión, es una lesión, inflamación crónica granulomatosa. Cuando tiene la necrosis gaseosa se llama tuberculosis, pero para decir tuberculosis hay que demostrar la presencia de los bacilos de Koch. Puede haber formación granulomatosa y no tener esta necrosis gaseosa. Entonces, cuando carece de esta necrosis gaseosa, vamos a tener que se denomina los granulomas sarcoidóxicos. Esta sarcoidosis se da a nivel del pulmón y a nivel de cualquier órgano, en donde solamente se ve lo que viene a ser el granuloma, no hay necrosis, y las células gigantes de Langhans. Si en el examen se les pone esta diapositiva, entonces nosotros diremos que órgano es pulmón. El diagnóstico es un granuloma tuberculoide, porque no estamos viendo lo que viene a ser el bacilo de Koch. Y cuando no se le demuestra el bacilo de Koch, se llama un proceso tuberculoide. Y vamos a tener la presencia también de células gigantes, que en otra diapositiva la vamos a ver mejor. Cuando nosotros hacemos la respuesta de esta lámina, entonces primeramente tenemos que hacer lo que viene a ser el órgano, en este caso pulmón. ¿Por qué digo que es pulmón? Porque estamos viendo los alvéolos. Miren, el componente inflamatorio, que cuando el componente inflamatorio está a nivel del alvéolo, o sea, en la parte intersticial, se va a llamar una neumonía. Se llama bronconeumonía cuando el componente inflamatorio, todo esto lo que estoy pasando acá el puntero, va a estar a nivel de los alvéolos, o sea, donde estamos observando en este momento, y también a nivel de los bronquios. Entonces ahí se llamaría una bronconeumonía. Vamos a ver en estas diapositivas, miren cómo se va a presentar los granulomas. 1, 2, 3, 4 granulomas. Y del mismo modo, en la otra diapositiva, que está en la parte inferior, vamos a tener los macrófagos, que están aquí en este círculo. Vamos a tener las células de Langhans, que son células gigantes, bien, multinucleadas. La característica de estas células de Langhans o las células multinucleadas es que la disposición de sus núcleos van a estar en forma de U y se van a encontrar en la parte periférica. Por lo general, estas células de Langhans se encuentran en las áreas de necrosis. Vamos a tener también las células epitelioides, que son estas células alargadas, que son muy similares al epitelio. Nosotros cuando hablamos de los epitelios hemos dicho que puede ser un epitelio policertificado plano queratinizado o no queratinizado. La queratina es para la protección y para dar mayor resistencia al tejido epitelial.
Por favor, si tienen alguna duda, inmediatamente me dicen para volver a repetirles. Acá donde está el puntero estamos viendo que hay una necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa, vamos a ver que básicamente en donde hay el área de necrosis, nosotros sabemos que la necrosis se puede producir por falta de irrigación, se puede producir por destrucción de las células. La destrucción de las células puede estar dada por bacterias, en este caso puede estar dado también por procesos víricos, o sea que las virosis producen destrucción de las células. Entonces nosotros acá, por ejemplo, tenemos una necrosis gaseosa. ¿Por qué se llama necrosis gaseosa? Porque el calcium va a ser muy parecido al queso. Va a ser una sustancia de color blanco amarillento. Y vamos a ver que en la parte periférica, en toda esta parte de acá, vamos a tener lo que se encuentran las células de tipo epitelioide. Acá miren una célula gigante. Entonces acá también órgano sería pulmón, diagnóstico, tuberculosis. ¿Qué es lo que estamos observando acá? La necrosis gaseosa. ¿Alguna pregunta, por favor? Nosotros vamos a tener en esta otra diapositiva, primeramente, la evolución que va a ser de una lesión media acidófila a una lesión de tipo necrótica. Vamos a tener las lesiones iniciales que van a ser de color oscura por el componente inflamatorio. Vamos a tener estas células gigantes multinucleadas que van a ser las células de Langhans y la zona de necrosis. Entonces, acá también órgano, pulmón, encontramos la necrosis de tipo gaseosa y vamos a tener las células de tipo epitelioide. Estas células gigantes son las células de Langhans. El otro tipo de necrosis, tenemos la necrosis de tipo licuefactiva. Se dice que una necrosis es licuefactiva cuando produce un material de aspecto purulento. Nosotros sabemos que el pus se va a originar por la muerte de nuestras células, o sea, de los linfocitos, de las células de Langhans, etcétera, y cosas, y también la muerte de los bacilos, o sea, del proceso invasor a los órganos. Entonces, cuando se produce esto, se va a producir un material que es el pus. Esta pus va a ser como resultado de la muerte de nuestras células y de las células invasoras. Acá también el órgano es el pulmón. Vamos a tener primeramente una lesión que va a ser la necrosis licuefactiva. Pero ¿en qué otros órganos podemos encontrar esta necrosis licuefactiva? La necrosis licuefactiva se puede encontrar, por ejemplo, en la apendicitis. Cuando hay la inflamación del apéndice, que es un órgano que se encuentra en el lado derecho, muy cerca de lo que viene a ser la parte del ciego, en donde va a ser un órgano tubular ciego, que es parte del tubo digestivo, va a ser un órgano linfoide. Entonces, cuando hay esa destrucción, se va a ver esta cantidad de infiltrado inflamatorio en todo el órgano. Entonces, esto sería una necrosis de tipo licuefactiva. Otro diagnóstico de necrosis licuefactiva va a ser la neumonía. Yo les dije antes que la neumonía era el proceso inflamatorio, por lo general, toda esta parte de acá va a estar formado por linfocitos y los neutrófilos y los eosinófilos. Y vamos a tener que en la luz de los alvéolos, esta es la luz de los alvéolos, van a ver un material medio rosado, que eso viene a ser la formación del edema. Es un edema crónico parenquimal.
lógicamente, como nosotros comprendemos, esta parte que está ocupando este material de color rosado va a impedir que se produzca la hematosis, porque la hematosis se produce en estos espacios alveolares, en donde va a haber la llegada del CO2, la salida del mismo y la entrada del oxígeno. A este proceso se denomina la hematosis. Cuando nosotros hablamos de bronconeumonía, tenemos que encontrar al bronquio, que también el bronquio va a tener un componente inflamatorio, y ese componente inflamatorio va a producir la destrucción del epitelio. Entonces esa destrucción del epitelio y el material que se encuentra al nivel de los neutrófilos, de los alveolos, se va a producir lo que se denomina una bronconeumonía. ¿Aló? ¿Aló? Dime. Ya, perfecto. Ya, perfecto, no te preocupes. Mañana lo recogemos. Ya, en la tarde, ya, perfecto. Ya está bien. Ya, listo, Gerardo, chao. Disculpen, por favor. Entonces, bronconeumonía es porque hay la afectación del bronquio y la afectación de los alveolos. Como vemos, en algunos alveolos hay este material rosado que viene a ser el edema de pulmón. Y si solamente nosotros encontramos el componente inflamatorio en este intersticio, solamente llamaremos neumonía. Cuando encontramos al bronquio, por ejemplo, este es un bronquio en donde vamos a ver cómo hay destrucción de lo que viene a ser la pared del bronquio. Y también nosotros, si tenemos una buena agudeza visual, vamos a ver que acá hay un fragmento de cartílago. Nosotros sabemos que los bronquios primarios y los bronquios secundarios van a tener un cartílago, que es un cartílago hialino. Ese cartílago se encuentra también a nivel de los bronquios. El único sitio que no va a tener cartílago, los bronquios, son los bronquiolos terminales, o sea, los bronquios que van a terminar en unión a lo que vienen a ser los alveolos. La necrosis coagulativa. A ver, ¿quién me puede decir qué es la necrosis coagulativa? A ver, algún alumno, la delegada. Hola, ¿me escuchan? La delegada. Sí, doctor, sí se escucha. Ya, dígame, ¿qué es una necrosis coagulativa? Es tejido con edema, con también infiltrado inflamatorio. O sea, vemos células epiteloides. En la necrosis coagulativa hay células epiteloides. Miren, la necrosis, todos nosotros hemos comido, por ejemplo, el huevo duro, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un huevo fresco, si lo rompemos, vamos a tener que nítidamente se van a ver dos partes. Uno, que va a ser la clara, y el otro va a ser la yema del huevo, ¿no es cierto? Si ese huevo, con la cáscara, todo lo metemos al agua hirviendo por 10 minutos, ¿qué va a pasar? Las proteínas se desnaturalizan y se condensan. Se coagula, ¿ya? Se coagula. Entonces vamos a tener que lo que era la clara, que era media gelatinosa, se va a volver semisólida. Entonces a eso se denomina una necrosis de tipo coagulativa. Y las necrosis coagulativas se producen porque va a haber una ausencia o carencia de irrigación. Y nosotros sabemos, si no hay irrigación, las células no van a poder sobrevivir.
las células necesitan oxígeno para que puedan estar vivas. Si mueren las células por falta de oxígeno, va a producirse esta necrosis de tipo coagulativa. Entonces ya hemos visto, miren, 3 tipos de necrosis. Uno va a ser la necrosis que se produce a nivel de la tuberculosis, que se llama, ¿cómo se llama esa necrosis? Gaseosa. Gaseosa, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la necrosis que es producida por la muerte del componente agresor y de la muerte de nuestras células? Se va a llamar la necrosis licuefactiva, que va a producir la muerte y la producción del material llamado pus. Puede haber, por ejemplo, a nivel del pulmón, puede haber a nivel de la vesícula biliar, a nivel del apéndice secal. Y tenemos acá la otra tipo de necrosis coagulativa, que es la que se produce porque hay un infarto. El infarto puede ser del miocardio, puede ser del pulmón, puede ser un infarto del vaso. Entonces vamos a tener que va a haber áreas que no van a recibir riego sanguíneo, y al no recibir el riego sanguíneo se va a producir lo que se llama la coagulación de las proteínas. Entonces vamos a tener que es una necrosis de tipo coagulativa. Del mismo modo, cuando nosotros hablamos de la necrosis coagulativa, vamos a ver que la lesión va a ser a nivel de la fibra del miocardio, o puede ser también del tejido esplénico, en donde va a carecer de irrigación, porque puede existir una obstrucción a nivel de la coronaria, o sea, se produce una trombosis, no llega sangre a una determinada parte del corazón y se produce un infarto. Del mismo modo, hay los cambios a nivel de las fibras musculares, que va a ser primeramente pérdida de las estriaciones, desaparición del núcleo, va a haber empalidecimiento de esa área y va a haber un componente inflamatorio. Al inicio va a ser un proceso agudo y posteriormente, cuando pasan los días, pasan los meses, si la persona logra sobrevivir al infarto, entonces se va a producir lo que se llama un infarto antiguo de miocardio. Entonces acá órgano será corazón, y qué es lo que estamos viendo, la necrosis de tipo coagulativa, y vamos a ver componente inflamatorio. Si es al inicio tenemos componente inflamatorio agudo, y si ha pasado, por ejemplo, 10, 15 días, será un proceso inflamatorio de tipo crónico, o un proceso que se denomina como un infarto antiguo. Cuando nosotros, si por ejemplo se les pone una diapositiva que es un infarto del miocardio, hay que tener presente que no solamente, si ustedes ponen inflamación, no se les considera ningún punto, porque hay que poner que si es una inflamación aguda o es una inflamación crónica. Nosotros sabemos que la inflamación aguda está dada por el neutrófilo, por el eosinófilo y el basófilo. Y tenemos un proceso inflamatorio de tipo crónico cuando tenemos el linfocito y el monocito. Nosotros ya sabemos que el monocito es completamente inerte cuando está a nivel sanguíneo. Cuando sale del tejido sanguíneo hacia el tejido muscular, en el caso del infarto, entonces vamos a ver que se van a transformar en los macrófagos, o los macrófagos o los histiocitos. Estos macrófagos se van a caracterizar porque van a tener una función de fagocitosis. La fagocitosis es englobar al agente causal de la infección, y luego va a haber 3 causales. Una, que nuestras células destruyen a las bacterias, y eso es lo más adecuado, porque así las células no se van a reproducir. El segundo caso es que tanto mueren las células de nuestro organismo como las células invasoras. Entonces acá es lo que se produce, la necrosis de tipo licuefactivo. Y la otra es que van a morir solamente nuestras células
entonces los gérmenes invasores van a tender a proliferar y hacer un proceso inflamatorio generalizado. ¿Alguna pregunta, por favor? Cuando tenemos acá la necrosis coagulativa, ustedes pueden notar que acá hay como unas sombras de lo que son las fibras musculares. No van a ver las estriaciones, no va a haber los núcleos. Acuérdense que los núcleos en el músculo cardíaco se encuentran a nivel periférico. Lo mismo es en el músculo estriado, que es el esquelético. Vamos a tener que los núcleos van a ser en la parte periférica. En cambio, si para que nosotros reconozcamos un músculo liso, el núcleo está en la parte central, o sea que está acá. Y si ustedes comparan, por ejemplo, esta zona, vamos a ver que hay carencia de núcleo en la parte excéntrica, hay carencia de las estriaciones, a diferencia de los músculos que están a nivel de la periferia. Vamos a observar que cuando, por ejemplo, se produce un infarto, inmediatamente en el tejido no va a haber mayor alteración, porque para que se realicen los cambios tisulares tiene que pasar por lo menos 30 minutos. Entonces, si el paciente le da un infarto y se muere inmediatamente, entonces nosotros no vamos a encontrar mayores cambios a nivel de las fibras musculares, no vamos a encontrar, como ustedes están observando en esta diapositiva, no va a haber componente inflamatorio y muy poco componente inflamatorio, pero sí puede haber áreas de hemorragia. Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene una muerte inmediatamente después del infarto, lo que puede encontrar en las fibras miocárdicas áreas de hemorragia, pero de casos de ahí no va a haber pérdida de las estriaciones, no va a haber pérdida de la limitación de las células, de los miocitos, y nosotros tenemos que hacer una necropsia. Entonces es la necropsia y lo primero que vamos a buscar es la arteria coronaria. Entonces en la arteria coronaria nosotros encontramos un coágulo. Ese coágulo simplemente puede ser un coágulo lardáceo y no necesariamente haya producido la muerte del paciente. Entonces para eso hay una prueba que se ve si es un coágulo lardáceo o no. Si es un coágulo lardáceo, al echarle agua hacia la arteria coronaria, el coágulo se desprende. Entonces nosotros decimos, esto no es una trombosis coronaria, porque la trombosis tiene como principal característica la unión que viene entre el elemento forme y la pared del vaso sanguíneo. Acá miren, se observa mucho mejor lo que son de forma fusiforme, todo lo que viene a ser las fibras cardíacas. Acá ya se va a ver un infiltrado inflamatorio y vamos a ver que esta área de acá, donde están estas fibras cardíacas, sin estriaciones y sin el núcleo que va a ser periférico, entonces nosotros diríamos, esto es un infarto reciente, en donde vamos a ver que va a existir a los días ya una necrosis de tipo coagulativa. Cuando tenemos la necrosis enzimática grasa, esta necrosis enzimática grasa puede ser primeramente por la influencia del jugo pancreático, que va a romper los vasos sanguíneos y va a depositarse a nivel de la grasa peripancreática. Esta grasa peripancreática, con el contacto con el tejido graso, se va a transformar en jabones. A este proceso se le denomina la saponificación. Entonces vamos a ver que hay áreas de necrosis del tejido adiposo
y como ustedes están viendo en la diapositiva, los septos que tiene los tabiques adiposos se van a perder, se van a romper, van a haber espacios a nivel de la grasa mucho más grandes. Luego vamos a ver que hay un proceso inflamatorio a nivel del mismo páncreas. Entonces a esto se le denomina necrosis enzimática grasa. También hay otro tipo de necrosis, en la necrosis que se produce por traumatismos, sobre todo traumatismos que pueden ser en la planta de los pies, en las palmas de las manos, a nivel del abdomen, a nivel del glúteo. Entonces, ese tipo de necrosis se denomina necrosis grasa traumática, porque por lo general es por traumatismos. Entonces, si nosotros observamos este tipo de necrosis, perdón. Si nosotros observamos este tipo de necrosis, tenemos órgano, pueden poner tejido graso, o órgano pueden poner páncreas. Estos espacios son vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos llevan el jugo pancreático, que es la hormona exocrina del páncreas. También va a llevar las hormonas que se vierten directamente de los islotes de Langerhans, que van a llevar hacia los vasos sanguíneos para que vayan a los órganos determinados. Entonces, sabemos que el páncreas es un órgano endocrino mixto. ¿Por qué es mixto? Porque va a tener la producción de hormonas que va a ser en los islotes de Langerhans, y vamos a tener lo que conduce por medio del conducto de Wilson el jugo pancreático, y vamos a tener la lipasa pancreática. Cuando uno habla de la lipasa, tenemos que hablar completo. Lipasa pancreática, porque hay una lipasa gástrica, que esa lipasa gástrica no produce esta destrucción de la grasa, que es una necrosis de tipo enzimática. Tenemos acá, por ejemplo, una necrosis enzimática traumática. No, perdón, una necrosis también a nivel del páncreas, en donde acá se puede observar muy nítidamente cómo se está rompiendo la parte de los tabiques del tejido adiposo. Y acá vamos a ver grupos de componente inflamatorio que es de tipo agudo. Las lesiones tisulares pueden ser del tipo reversible. Entonces, los tipos reversibles son aquellos que, cesando la injuria, por ejemplo, de un tejido, vuelve a recuperar su estado normal. Ejemplo, tenemos la esteatorrea. La esteatorrea o la infiltración grasa del hígado, esteatosis, va a ser producida primeramente por la desnutrición, por el consumo de alcohol, sobre todo alcohol tóxico, y puede ser también básicamente por la alimentación. Entonces nosotros tenemos lo que se llama el hígado graso. Si nosotros comenzamos a nutrir mejor al paciente, o el paciente deja de ingerir el licor, entonces esta esteatosis hepática o esta infiltración grasa a nivel del hígado va desapareciendo, y nuevamente el hígado se vuelve un hígado normal, que es muy diferente a lo que se produce en la cirrosis hepática. En la cirrosis hepática nosotros vamos a tener que es un proceso de fibrosis. El tejido hepático va a perder lo que vienen a ser los hepatocitos y se va a fibrosar. Entonces, cuando hay la fibrosis del hígado, es un
proceso irreversible y puede conllevar esta cirrosis hepática a la muerte del paciente, porque puede producir lo que se llama la cirrosis hepática, puede producir el cáncer, de acuerdo a las consecuencias de, por ejemplo, una infección vírica que viene a ser la hepatitis. Cuando hay hepatitis, sobre todo del tipo B, del tipo D, esta se puede transformar en una fibrosis hepática o en una cirrosis hepática. Por desnutrición, por consumo de alimentos o consumo de licor, se va a presentar lo que se denomina el acúmulo de tejido graso en el hígado. O sea, vamos a tener un acúmulo graso o el hígado graso. El hígado graso es reversible. La cirrosis no es reversible. Miren, acá nosotros vamos a ver una gran cantidad de tejido adiposo y acá vamos a ver los hepatocitos. En toda esta área, esto es un hígado graso porque va a tener las gotas de grasa y acá vamos a tener hepatocitos viables. Este tipo de lesiones, en algunos libros ustedes van a encontrar que la esteatosis hepática puede ser a gota pequeña, a gota mediana y a gota grande. Por ejemplo, acá estos vamos a ver que las gotas son pequeñas, entonces será una esteatorrea a gota pequeña. Tenemos aquí esteatorrea a gota mediana y una esteatorrea a gota grande. Y cuando tenemos las lesiones reversibles es porque al suprimir el agente tóxico, puede ser el alcohol, puede ser las grasas, puede ser el déficit nutricional, nuevamente al consumir mayor alimento los pacientes, al no comer grasas, al no tomar licor, entonces todos estos espacios desaparecen y todo es proliferado por estas células que van a ser los hepatocitos. Cuando viene la fibrosis, que es la cirrosis hepática, va a ser una lesión celular irreversible. Cuando nosotros tenemos el proceso inflamatorio, nosotros sabemos que el proceso inflamatorio primero se inicia como un proceso inflamatorio agudo y luego, de acuerdo al tiempo de poder mantenerse el patógeno en nuestro organismo, se transforma en un proceso inflamatorio de tipo crónico. Hay algunos órganos, por ejemplo, en la vesícula biliar, y la vesícula biliar es un órgano también que se encuentra en el flanco derecho, va a ser el reservorio de la bilis. La bilis se va a originar a nivel del hígado y va a almacenarse en la vesícula biliar. Entonces, cuando nosotros ingerimos los alimentos, el alimento pasa del esófago al estómago y del esófago pasa al duodeno, en donde empieza lo que es el intestino delgado. En esta parte del duodeno, exactamente en la segunda porción del duodeno, va a llegar el conducto de Wilson. Ese conducto va a unirse al colédogo y va a unirse lo que viene a ser la bilis y el jugo pancreático y se va a producir la transformación de los alimentos de quimo a kilo. En la vesícula biliar nosotros vamos a tener un epitelio de tipo cilíndrico, simple, no va a tener la submucosa y la característica es que va a estar cubierta parcialmente por serosa. La cara que está
en contacto con el hígado no tiene serosa. El resto va a tener la serosa. Entonces, en la vesícula biliar, nosotros muy frecuentemente hacemos los cálculos biliares. Esos cálculos biliares van a producir primero al inicio un proceso inflamatorio agudo. Al poco tiempo pueden hacer un proceso inflamatorio de tipo crónico o un proceso que se denomina el proceso de reagudización. Cuando se habla de reagudización es un proceso agudo, pasa a un proceso crónico, pero como las piedras persisten en la vesícula biliar, se transforma en una colecistitis de tipo aguda. Entonces eso es importante poder determinar, y lo que les he dicho, que la vesícula biliar es simplemente un reservorio de la bilis, y la bilis se produce a nivel del hígado. Esto es una apendicitis aguda. Se llama apendicitis aguda porque miren, este es el espacio que tiene el apéndice. El apéndice es como un tubo ciego. Entonces el proceso inflamatorio empieza desde la parte del epitelio hacia la parte de la serosa. El componente inflamatorio va a ser de tipo agudo, o sea, vamos a ver que va a tener los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Este tipo de inflamación, por lo general, si pasa mucho tiempo, va a producir una perforación o una ulceración a nivel del apéndice secal. Y nosotros sabemos que el contenido del apéndice secal va a ser las heces. Entonces las heces salen a la cavidad peritoneal, producen una peritonitis. Entonces, todos los diagnósticos, la mayor parte que nosotros hacemos es de apendicitis aguda. Muy rara vez es que se haga una apendicitis crónica, o mejor dicho, no hay apendicitis crónica, sino simplemente hay apendicitis aguda. Esta apendicitis aguda, como va a producir un material purulento, va a ser una necrosis de tipo licuefactiva. El otro tipo de necrosis que se presenta a nivel del apéndice secal va a ser la apendicitis parasitaria. Cuando tenemos la apendicitis parasitaria es porque en la luz del apéndice se van a encontrar los oxiuros. Los oxiuros son unos parásitos muy pequeñitos que se pueden encontrar a nivel del apéndice secal, y en las noches ese parásito va a migrar hacia la región del ano. Entonces las personas que tienen la infección de los oxiuros van a tener una gran comezón, una gran picazón a nivel del ano. Nosotros muchas veces vemos a los niños que se están rascando el trasero, es por lo que tienen estos parásitos, y van a tener unos huevitos muy lábiles, son muy contagiosos. El contagio por lo general es de una persona a otra persona que no está infectada. Entonces acuérdense que hay dos tipos de apéndice: la apendicitis aguda por proceso inflamatorio, por proceso obstructivo de las heces, o de caso contrario por los parásitos. El parásito que puede producir esto es el oxiuro. Cuando tenemos el infiltrado de células polimorfonucleares, a mayor aumento vamos a apreciar que el infiltrado es de polimorfonucleares en la capa muscular y en la serosa del órgano, o sea, a nivel de la pared del apéndice. Cuando tenemos la apendicitis aguda, el tratamiento es básicamente quirúrgico. Se hace una apendicectomía. Nosotros, por ejemplo, acá vamos a ver en esta diapositiva que hay una hemorragia en la luz del apéndice. Este es el epitelio del apéndice y esta es la sangre.
Entonces todo esto produce lo que se denomina una apendicitis aguda complicada. ¿Complicada con qué? Con un proceso de perforación de la pared del apéndice. Entonces el contenido que hay en la luz del apéndice va a caer a la cavidad abdominal, y al caer a la cavidad abdominal produce una inflamación a nivel de lo que viene a ser el peritoneo. Por eso se llama apéndice secal complicado con peritonitis. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, los fecalitos, vienen a ser el endurecimiento de las heces a nivel de la luz del apéndice. Entonces el endurecimiento de las heces va a producir una presión en la pared del apéndice, y al producir una presión en la pared del apéndice, lo que se va a tener es la necrosis de la pared, y al producirse la necrosis de la pared va a haber la perforación. Entonces el contenido, que es materia fecal en la luz del apéndice, va a salir hacia la parte de la cavidad peritoneal. Es preferible entrar a operar un apéndice que esté poco inflamado a operar ya una apendicitis perforada. La peritonitis muchas veces es mortal. Cuando tenemos los trastornos hídricos y hemodinámicos, vamos a tener que principalmente entre los trastornos hídricos vamos a tener la deshidratación, la producción de edema, vamos a tener también los cambios dinámicos al edema pulmonar, que hace un rato hablamos cuando vimos la neumonía. Entonces nosotros cuando tenemos un cambio, por ejemplo, hemodinámico, va a ser la obstrucción básicamente de lo que viene a ser el lado izquierdo del corazón, porque va a haber, si por ejemplo una insuficiencia valvular, la sangre no va a salir completamente por la aorta, sino va a haber un remanente que se va a quedar a nivel del ventrículo, y la sangre que viene por las 4 cavas, por las venas cavas, van a estar con un remanente de sangre a nivel del ventrículo izquierdo, y como el bombeo es continuo, entonces se va a producir un incremento del volumen de sangre a nivel del ventrículo, y eso va a haber un rebose hacia la parte del pulmón. Entonces se va a producir una sobrecarga hemática a nivel pulmonar, y se va a producir un edema agudo de pulmón. Otro cambio de lo que es el volumen sanguíneo viene a ser las hemorragias. Cuando nosotros hablamos de las hemorragias, hablamos de una hemorragia interna y de una hemorragia externa. La más peligrosa es las hemorragias internas, porque nosotros no sabemos el volumen de sangre que hemos perdido. Podemos decir si tiene hemorragia, pero no saber cuánto ha perdido para poder hacer la sustitución de sangre o con los expansores plasmáticos. Entonces, cuando esa es la hemorragia interna, cuando hay una hemorragia externa, es porque nosotros vamos a ver el fluido sanguíneo hacia la parte externa de nuestro cuerpo. Entonces, muy fácilmente podemos calcular el volumen y se puede hacer una transfusión, y al paciente se le va a salvar la vida. Por lo general también en los sitios cerrados es muy peligroso las hemorragias. Por ejemplo, en el cráneo. Nosotros sabemos que el cráneo es el protector de lo que viene a ser el cerebro. Si hay una ruptura de una arteria, de una vena a nivel del cerebro, el espacio que queda entre el tejido óseo y el parénquima cerebral es muy pequeño. Entonces ese espacio tan pequeño se llena rápidamente de sangre y va a producir un proceso de enclavamiento.
¿Qué es lo que se va a enclavar? Se va a enclavar lo que es las amígdalas cerebelosas. Y al enclavarse las amígdalas cerebelosas, produce la muerte del paciente. Es diferente, por ejemplo, cuando uno se corta la mano, el brazo, la cantidad de sangre que nosotros vamos a ver puede ser repuesta nuevamente. También tenemos como elementos de la dinamia lo que viene a ser el edema. Cuando nosotros hablamos del edema, el edema es la salida de la parte líquida del intravascular al extravascular. Entonces va a producir el edema que se va a caracterizar por tener la fovea. Se llama fovea cuando uno aplasta, por ejemplo, en el hueso de la pierna, va a dejar una marca, va a dejar un hundimiento, y eso se llama un edema, que es básicamente por el acúmulo de líquido del intravascular al extravascular. Esta presencia de líquido se debe principalmente a las variaciones de la presión, o sea, de la presión hidrostática, que va a ser el incremento de la presión hidrostática, va a haber la disminución de la presión de las proteínas. Entonces esto hace que salga el líquido del intravascular al extravascular y se va a ver, por ejemplo, a nivel del pulmón, a nivel de las extremidades, a nivel del cerebro, etcétera, cosas. Cuando existe también el edema cerebral es un poco complicado porque puede producir la herniación de las amígdalas cerebelosas. Cuando hablamos de la aterosclerosis, la aterosclerosis es un órgano a nivel de las arterias. La lesión va a ser el trastorno hemodinámico degenerativo, que va a ser la presencia de un ateroma. Si nosotros observamos, por ejemplo, en esta zona, vamos a ver que en esta área hay un área de calcificación. Y al haber una calcificación entre el músculo liso, porque los vasos sanguíneos tienen músculo liso, entonces se va a ver una alteración en el flujo sanguíneo, o sea, va a haber una alteración en la dinamia vascular. Estos vasos sanguíneos con los ateromas van a tener un dinamismo menor, o sea, van a tener una dinamia vascular muy lenta. Entonces puede producirse las trombosis y los aneurismas. Acá tenemos la aterosclerosis. Miren cómo se separa el área donde está la calcificación. Entonces, al separarse el área, si llega a la parte del endotelio, esto va a ser constantemente llenado por sangre y se va a ir dilatando. Y a esta dilatación se le llama el aneurisma. En cualquier momento se puede romper esta zona y produce una gran hemorragia. Imagínense que se tenga un aneurisma a nivel de la aorta. Por lo general los aneurismas en la aorta se van a presentar como factores de lo que viene a ser la sífilis. Entonces la sífilis puede producir estos aneurismas de la aorta, que en muchas veces puede ser mortal. El aneurisma de la sífilis se caracteriza porque se presenta por lo general a nivel del callado de la aorta, pero también puede haber en cualquier parte o en cualquier parte del trayecto de la aorta. Puede ser abdominal, torácica o la que va a bifurcarse para los miembros inferiores. Acá se va a ver, miren, una calcificación y la separación de lo que viene a ser la parte del endotelio. El endotelio es el epitelio de los vasos sanguíneos, y no solamente de los vasos sanguíneos, sino también del corazón. Entonces este endotelio va a tener unos poros, que son los poros endoteliales.
en donde estos van a servir para que el contenido de los elementos intravasculares salgan hacia los elementos intravasculares. Acá también una calcificación. Esto se llama calcificación distrófica o también se puede llamar un amartoma a nivel de un vaso sanguíneo. Hay un amartoma, saben que ustedes han visto a nivel del pulmón, que son tumores benignos, lesiones benignas. Acá tenemos, por ejemplo, el componente inflamatorio y esa área blanquecina que corresponde a un infarto antiguo del miocardio. Estas son las fibras del miocardio. Por lo general ya no vamos a tener lo que viene a ser componente inflamatorio crónico, sino solamente es como una cicatriz, es un tejido fibroso. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, puede haber la cicatrización, no sería cicatrización, sino el acúmulo del colágeno. Entonces, cuando hay el colágeno, por lo general va a producir este tipo de lesiones. Vamos a ver bien en todas estas áreas blanquecinas, donde se han perdido totalmente lo que es las fibras cardíacas, va a ser un infarto antiguo del miocardio. Si hubiese acá componente inflamatorio, si hubiese áreas de hemorragia, diríamos es un infarto reciente del miocardio. Cuando hablábamos de la cirrosis hepática, era el reemplazo de los hepatocitos por tejido fibroso. Eso es un proceso irreversible del hígado. En cambio, cuando hablamos del reemplazo del tejido graso, se va a llamar el hígado graso, que va a ser un proceso reversible. Deja de actuar el agente influenciante para la enfermedad y va a recuperar nuevamente las células hepáticas. Estas bandas son unas bandas fibrosas y nosotros sabemos que con la coloración de Mason se van a teñir de color azul. Una vez que se tiñen de color azul, es muy fácil de poder hacer el diagnóstico. Por lo general, nosotros, si nos acordamos cuál es la estructura del hígado, vamos a ver que el hígado está conformado por los hepatocitos, va a tener el espacio de Diésel y vamos a tener lo que se llaman la triada portal. Y de una triada portal a otra triada portal, se llama triada porque tiene los vasos arteriales, los vasos venosos y el vaso, los vasos por donde se van a conducir la bilis. Entonces, en estos, de este espacio a otro espacio, por lo general se forman como unos caminos en donde van a haber bandas de fibrosis. Y esto va a ser la cirrosis hepática. Esta cirrosis hepática también se produce por tóxicos, sobre todo el alcohol, y también puede existir lo que viene a ser la cirrosis hepática por las hepatitis, sobre todo la hepatitis tipo B. Nosotros podemos reconocer que acá es una arteria, miren, y digo que es arteria porque el perímetro es casi circular. Las venas por lo general son medias ovoides, puede haber embolismo venoso y embolismo arterial. Entonces es una arteria en donde vamos a ver en el centro, miren, un tejido. Entonces el émbolo viene a ser el elemento, por lo general sanguíneo, que se encuentra en la luz del vaso y va a comenzar a circular por todo el cuerpo hasta que encuentre una arteria de menor calibre y ya no va a poder circular y se va a producir una trombosis.
Hay un trombo muy, muy raro y curioso a la vez, que se llama la trombosis, el émbolo retrógrado. Se llama émbolo retrógrado porque la mayor parte de émbolos van en dirección de la circulación. O sea, por ejemplo, la circulación es del corazón hacia los miembros inferiores, de los miembros inferiores asciende y llega a la cava superior y cava inferior y regresa al corazón. Entonces, el trombo retrógrado es aquel émbolo que se produce, por ejemplo, a una persona lo abalean. Entonces, la bala choca contra un hueso y la esquirla se introduce al sistema circulatorio. Y como el plomo es mucho más pesado que los elementos formes, en vez de irse de frente al corazón, va a regresar en sentido contrario, en sentido retrógrado a la circulación. Cuando nosotros hablamos del trombo, por lo general la trombosis está unida, como en esta parte de acá, hacia la parte del vaso sanguíneo. Entonces, por eso es que el trombo no se mueve. Cuando el trombo se transforma en émbolo, por lo general el émbolo se separa y comienza a ir en sentido de la circulación. A eso se llama una embolia. Puede haber embolia del líquido, cefalorraquídeo, puede haber embolia del líquido amniótico, puede haber del tejido graso en una fractura, puede haber también los émbolos sépticos. Acá, por ejemplo, vamos a ver cómo hay una separación entre la pared del vaso y lo que viene a ser la parte del trombo. Cuando sucede esta separación se llama émbolo. Cuando tenemos la trombosis, nosotros vamos a ver, miren, este es el émbolo y este émbolo está pegado hacia la pared del vaso. Entonces esto no se va a poder mover. Entonces va a estar adherido al vaso sanguíneo. Cuando se mueve, se convierte en émbolo. Si se queda como una trombosis, este trombo puede llegar a ocluir todo este vaso sanguíneo y puede tener, cuando es un trombo antiguo, la recanalización del trombo. Entonces acá el órgano será arteria, diagnóstico será una trombosis. Del mismo modo acá, estas son la zona clara de fibrina, que es la que se une entre la parte que corresponde al trombo y a la pared. Y esa es la zona oscura. O sea, va a tener dos zonas. Una zona clara, que va a ser de fibrina, y una zona oscura, que va a ser del eritrocito o de los glóbulos rojos. Ya. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta lo que se les ha explicado? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, ¿alguna pregunta? Porque nos quedamos acá para el día lunes concluir con todas las prácticas. Doctor, Sí, dime. respecto al examen, ¿va a ser el lunes? No, todavía tienen que ser, creo que hay una clase más teórica, me parece, y de ahí tenemos que terminar la práctica. Tienen que entregar el cuaderno práctico, que ya lo deben tener listo, y de ahí viene el examen. El examen es de la parte teórica y de la parte práctica. ¿Vamos a tener examen práctico? Sí. O sea, ustedes van a tener 5 láminas que tienen que poner, primeramente, como les he dicho, el diagnóstico, el órgano,
y cuáles son las características, 3 características. Por ejemplo, si les pongo una lámina de tuberculosis, pondrán órgano, pulmón, diagnósticos, tuberculosis. ¿Cuáles son las características de la tuberculosis? Primeramente, infiltrado linfocitario y plasmocitario. Vamos a tener las células epitelioides y las células gigantes de Langhans. Entonces, todo eso vale 4 puntos, porque son 5 preguntas. Si ustedes ponen órgano y ponen diagnóstico y no ponen características, se les colocará 2 puntos. Si ustedes no ponen el órgano, de hecho tienen 0. Así, aunque el diagnóstico esté bien y las características estén bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, disculpe, ¿las imágenes que se van a tomar en el examen van a ser de este mismo repaso? Claro. Y, Gracias. por ejemplo, le puedo poner esta lámina, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros vamos a ver que esto de acá es un bronquio, miren, este es el bronquio. Para eso tienen que acordarse de histología. Y acá van a ver como si hubiesen unas rayitas, que esta es la cándida. Entonces, una candidiasis pulmonar. Entonces, acá pondrán órgano, pulmón. Diagnóstico, candidiasis. ¿Cuáles son las características? A nivel de la luz del bronquio se encuentran las hifas y las conidias. Y vamos a ver que hay ligero componente inflamatorio peribronquial y a nivel del estroma pulmonar. Eso es todo así. O cualquier otra diapositiva. El lunes terminamos con todo el repaso. Espérense un ratito, voy a ver qué es lo que falta, ¿ya? Por favor. Neoplasia. Ustedes ya han terminado hasta acá. Todo esto de neoplasia todavía no falta, miren. Hasta acá. Neoplasias malignas. Adenocarcinoma. Hasta acá viene hasta infecciones. Ya, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? No hay pregunta. Doctor, Dime. las láminas que estábamos viendo estaban infarto del corazón, que incluye infarto agudo, infarto antiguo, lo que era trombo. Todo eso hemos visto, pues. Toda esa primera parte hemos visto. Nos falta ver solamente lo que es neoplasias, que es la práctica 5, creo. Neoplasias, y después de las neoplasias vienen los procesos infecciosos. Lo que pasa es que en las prácticas anteriores hay algunas láminas que usted está añadiendo más. No, perdón. Básicamente nos vamos a basar en las láminas que se han mostrado, pero yo les puedo tomar de este grupo o del otro grupo, que son iguales casi. Claro, pero por favor, ¿nos podría mostrar las láminas de las prácticas que ya hemos tomado? O sea, si desea, le vuelvo a pasar las prácticas que ya hemos tenido para que de ahí nos busque láminas o más o menos esas patologías que hemos visto nos tomen el examen, porque No, el examen es de todo lo que está en la parte del sílabus. Ustedes tienen un sílabus y tienen una relación de láminas. Porque no tendría ninguna gracia que yo les diga, o sea, que esto le voy a tomar, y den el examen, ¿no? Eso no es. Es la cosa que ustedes se acuerden de lo que están viendo. Las imágenes son casi iguales, ¿eh? Entiendo, doctor. Sí, Doctor, no se preocupe. buenas tardes. Creo que mi Buenas tardes. compañera se refiere que al inicio del curso usted había mandado lo que es, por así decirlo, una relación de láminas que íbamos a ver durante toda la primera rotación, ¿verdad? Sí, Que son un total de 7 prácticas. sí. Ya, y lo cual, por ejemplo,
a último ha mostrado la imagen de candidiasis y otras imágenes más que Ya, no no, hemos mire, hecho esas ya, imágenes en no esta se rotación. preocupen. Lo que no se ha hecho normalmente, eso no les voy a preguntar. Pero, Ah, por ejemplo, lo que hemos hecho infarto, eso sí. eso Lo sí, que sí, claro. claro. Lo que es, por ejemplo, de candidiasis, no, porque eso no ha estado dentro de lo que es la guía de prácticas. Pero todo lo que ha estado dentro de la guía de prácticas, sí se le va a preguntar. Y van a haber 2 exámenes. El primer examen va a ser el que se va a dar, creo que el día 17, ¿no? ¿Cuándo es el examen? Sí, si el lunes tomamos el segundo repaso, el examen sería el 17, miércoles 17. El miércoles 17, claro. Y tienen que entregar también su cuaderno. ¿El No se mismo día, preocupen. 17? No, puede ser después, porque si no, ¿en qué van a estudiar? Pues para que estudien la práctica tienen que estudiar en su cuaderno. Yo les recomiendo que las diapositivas las saquen de lo que viene a ser el Internet. Ahí están bien descritas todas esas cosas, ¿no? Y solamente se va a preguntar lo que está dentro de la guía de prácticas. Lo mismo en la parte teórica es todo lo que se ha hecho, más lo que está en el libro. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Sí, doctor. Respecto a las demás patologías que nos estaría tocando el lunes, sería el linfoma no Hodgkin y el linfoma Hodgkin y Claro. las Eso también. bronconeumonías. Eso Aunque eso también. creo que hoy día más o menos un Neumonías poco. ya hemos tocado hoy día. Lo que nos faltaría serían los linfomas y sacar hasta lo que son procesos infecciosos. Porque infecciosos sí se les ha presentado. La teoría creo que les hizo el doctor Torres. Ya, doctor. ¿Usted cree que me puede pasar estas PPTs que hoy día nos está mostrando para poder Pero repasar para el examen? pesa mucho, no sé cómo te lo podría pasar. Por correo, doctor. No hay Pero no, problema. ¿ah? No hay problema ¿En con el el... correo de la institución? No, yo le envío un correo y usted me envía estos PPTs por correo. Ya, perfecto. Ya está bien. No hay Ya, problema. doctor. Muchas Ya. gracias. Ahora mismo, por favor, ya. Ya, ahorita mismo le envío entonces un Ya, correo. ya. Escríbeme algo y yo te Ujú. contesto ahí nomás. Sí, sí. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya, muchas gracias, Muy doctor. bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Ya. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.